Hola, hoy quiero compartir sobre el libro Cómo hacemos lo que hacemos, de la YECA, que se va a escribir en el año 2006, después de que iniciamos el proyecto en el Centro de Readaptación Social Varonil, en ese entonces, Ceresova, que ahora ya cambió a Cebareso. Y este libro que escribe la YECA y que tiene el apoyo de Colección Fundación Jumex y del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, es un libro que nos puede brindar muchas ideas y muchas luces para el trabajo de gestión cultural y en específico de gestión cultural penitenciaria y el trabajo con diferentes grupos, no solo con grupos de personas en reclusión y en encierro. En el año 2003, Fernando Fuentes y yo habíamos hecho la primera larga intervención de 1 año y medio con adolescentes de la colonia Felipe Ángeles, que está cerca de la 20 de noviembre y cerca de Tepito. Y la YECA va a nacer cuando nosotras estamos en la intervención con los adolescentes. Este texto se va a publicar en el año 2008. Y agradezco a mis estudiantes con sus dudas y comentarios, a mis estudiantes del curso de gestión cultural de la UASM y del taller de problemas de la gestión, porque ellos me motivaron y ellas y ellos a hacer este video para compartirles en estos momentos. Y ¿cómo hacemos lo que hacemos? Tiene 3 capítulos. Hoy solo puedo compartirles sobre la primerita parte del principio. Y para eso tengo conmigo a una amiga, Alejandra Moreno, y me da mucho gusto que pueda acompañarme para que no me pierda en todo ese universo que es la YECA. Hola Ale, muchas gracias. Hola Lore, pues muchas gracias por la invitación y me encantaría que nos contaras, por favor, sobre la cita del prólogo. Sí, la cita del prólogo, que durante muchos años no la volví a leer, me ha dado muchísimo sentido y muchísima idea de cómo poder compartir desde un principio interno cuál debe de ser el camino. La voy a leer. 3 puntos. Esa capacidad espinociana de fundar sobre el mecanismo conatus viviente, el conatus de vida, el conatus sensible, el amor o la cupiditas, como el momento de asociación constructiva y constituyente, y después el amor nacional, ontológicamente constructivo, que me permitió reconquistar no solo el sentido de trabajo, de la actividad que el marxismo me había enseñado, sino ese sentido de la pasión que debe cubrir los conceptos y permitirles desarrollarse. Es una cita de Mariana Carravese y de Bruno Fornillo en El regreso de la política, una entrevista a Toni Negri publicada en Clarín. Para mí, esta cita significa por qué es el proyecto de la YECA un proyecto que se sale de estos límites que todo el tiempo
las profesiones te marcan. Claro está, había que desmarcarnos porque era una pasión por la vida, por encontrar a otras personas en resistencia, y la institución no te permite nunca estar en este momento contigo mismo, con las otras personas, en este desbordamiento y en esta locura, que finalmente siempre es una locura de vida por la vida. Lore, pues hace un rato te decía que es como un honor acompañarte no solo en esta entrevista, sino en la vida, porque la YECA creo que da muchas luces y justo en este momento más. Me gustaría que nos platicaras para ustedes qué es fugarse de la disciplina, que creo que sería un gran aporte en estos momentos. Sí, hice unos apuntes para poder tener un caminito. La disciplina que estábamos teniendo Fernando y yo, y que es una hermosa herramienta, era la performance. Digo era porque aunque nosotros estábamos desarrollando proyectos desde las artes visuales, habíamos tenido una fuerte trayectoria dentro del mundo de la performance. Y la performance me había dado este trabajo con la energía, con la presencia, por supuesto con lo no dicho, con lo conceptual. Y a Fernando me parece que también, además de que Fernando tiene una línea política y una manera de hacer performance muy particular y que, como lo he dicho en otras ocasiones, única. Yo no he visto performance colectivos con grupos complejos tan fuertes, tan potentes como los que ha desarrollado Fernando Fuentes, que es cofundador de la YECA. Y fugarnos de la disciplina era ir a donde no sabíamos, pero sí se necesitaba estar ahí, y las herramientas que teníamos en ese momento y que seguimos teniendo, que a mí siempre me acompañan, venían, por supuesto, de la pintura, venían del diseño gráfico, de la comunicación visual, venían también del baile de salón, porque yo había sido bailarina del Salón Los Ángeles durante un breve tiempo, pero un tiempo muy intenso para mí, mientras me estaba desarrollando en San Carlos como artista visual. Esto va a ser muy importante. Pero por un lado, en San Carlos estaban las limitantes que te marca una academia, por decirlo de algún modo. Y en mi formación como bailarina también tenía yo que seguir ciertas rutinas donde quien lleva la palabra es el compañero bailarín o el coreógrafo. En ambos lugares yo aprendí a tener una manera que te da la misma área, ¿no? Son, podemos decir, el abecedario, ¿no? Tenía 2 abecedarios. Y en artes plásticas, en pintura, yo tenía que solucionar una serie de ejercicios que me ponían todo el tiempo mis profesores. Esto va a ser muy importante porque siempre voy a estar concentrada pintando, haciendo aguadas, mezclando y buscando solucionar, y esto se va a trasladar posteriormente al trabajo de performance en comunidades.
Cuando me presentaba con la performance, era hermoso porque yo podía ver cuál era el contacto con las personas y cómo las personas se comunicaban conmigo a través de mi energía. Y me di cuenta que eso funcionaba porque la gente no se iba sin acercarse y decirme lo que había pasado, lo que había sentido. Me di cuenta de la potencia de la performance en ese momento. Era más fuerte que cuando la gente podía ver en una exposición obra. De inmediato me di cuenta de lo que hacía en ellos, en ellas y de lo que hacía en mí. Y para cuando voy a estar trabajando con grupos complejos, ya habíamos estado muy lejos de esa performance conceptual que se había vivido en los años 80 en México con mis compañeros y dentro de ese mundo conceptual que tenía mucha influencia europea, por supuesto, más que norteamericana, europea. Y lo que a mí me había mantenido muy atenta era cómo podíamos ir más allá hacia un espacio de encuentro donde estas sensaciones y estas emociones abrieran espacios para la conciencia. No lo tenía tan claro en este momento. Lo que sí tenía muy claro era que queríamos trabajar el tema de la delincuencia y los delitos desde ese lugar donde se encuentra la gente que delinque, ¿no? Lo pongo entre comillas porque la cárcel también es un lugar de muchísima exclusión. Es el lugar por excelencia de presos políticos ante la pobreza y la precariedad y la brutal situación de corrupción que vive en muchos países y que vive mi país. Okay. Platícanos sobre la idea de intervención en los diferentes contextos. En el libro se habla de cada uno de ellos. Yo nada más los voy a mencionar. En lo artístico, dentro del sistema carcelario, que ahora lo vemos muy, muy claro cuando estamos en la calle, cuando estamos en algún barrio, cuando estamos en reclusorios donde hemos dejado de ir porque no nos podemos partir en 4 y en 5. Y cuando estamos en el sistema penitenciario, en la subsecretaría, ¿no? Cuando de manera directa nos van a correr, me van a boletinar, me van a perseguir, es muy claro cómo ahí estuvo muy fuerte este trabajo de incidencia y cómo volvíamos a la cárcel, porque nos buscaba un fiscal, porque la psicóloga, le había hablado de nosotras, porque se había escuchado en tal castigo. Entonces, en la cárcel va a estar la intervención con los administrativos, con la custodia, con la seguridad, con las directoras, los subdirectores, los técnicos y las técnicas penitenciarias. Aquí se va a ver, porque se van a quejar de que hay un desorden cuando nosotros estamos, y que finalmente yo creo que esta era la manera en la que teníamos que irrumpir ahí. Ese desorden era un desorden afectivo, emocional. La primera vez que nos corren de manera directa y muy fuerte, se quejan de que pierden el control, la seguridad. Es que cuando ellos y ella vienen, perdemos el control. Esto va a ser maravilloso porque significa que los hombres, que las personas están liberándose y se manifiesta. Y entonces se nota en la cárcel. Aunque es diferente a lo que comenta el director Enrique Serrano del Reno, que dice cuando están, baja la delictividad. Y eso es muy importante para mí, por eso les abro la puerta, ¿no? Y aunque nosotros somos abolicionistas, pues
tenemos este tipo de vínculos que se hacen a través de esta gestión muy particular y rebelde que hace la YECA. Y por supuesto la intervención es en la sociedad, de manera individual, pero también en esta colectividad, ¿no? Además, pienso, me cuesta ahora trabajo pensar solo en los grupos en reclusión, ¿no? Pienso en los grupos que tenemos con inmigrantes, en los grupos que tenemos con estudiantes, en los grupos que tenemos con mujeres de la diversidad cultural y sexual. Me cuesta pensar solo en la cárcel, pero sí, hay una intervención que es de manera consciente en lo individual, construyendo una subjetividad dentro de una colectiva. El concepto de transversalidad que tenemos en la página 25 se refiere a cómo cruzamos estructuras institucionales, cómo tenemos unas lógicas muy particulares que van en contra de las jerarquías y que se ve de manera muy clara en la gestión cultural penitenciaria que hacemos, desde la manera en la que nos dirigimos a la gente encargada en los ingresos, en elaborar los oficios, desde la comunicación que tenemos con la custodia, cómo no somos las personas que gustan de estar todo el tiempo en contacto con las autoridades. Eso pasó en la YECA apenas hace 2 años, porque había una necesidad de sentarnos a dialogar, porque nos habían corrido por tercera vez de una cárcel, y entonces se da este diálogo formal con el subsecretario que llama a su equipo de manera muy respetuosa, a la gente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque él tenía interés en que se viera de manera amplia cuál había sido este camino que habíamos estado trazando en las diferentes cárceles. Él se sentía, imagino yo, que presionado por personas, por gente del personal que escuchaba por ahí algo sobre nosotros, ¿no? Cosas indebidas que hacíamos y absurdas. Entonces, la manera de comunicarnos cuando escribimos una carta para hacer una petición es poco institucional. A algunas de mis compañeras, las más jóvenes, las encargadas, les señalan a veces por qué no se pone de manera formal en la carta el cargo de... Esto nosotras y yo en particular no lo creo adecuado, porque no debería de funcionar la comunicación de quienes vamos a hacer un trabajo de intervención social a través de las herramientas artísticas, y porque en ningún lugar, en ninguna institución, las personas deberían de hablarse de manera jerárquica, por un lado. En el libro vienen varias partes donde se ve cómo se lleva a cabo esta intervención. Para mí fue muy importante que mis estudiantes esta pregunta sobre la intervención la contestaran de diferente forma. Algunos mencionaban los performances y los efectos que habían tenido en la población penitenciaria. Otros hablaban de la teoría en cómo hacemos lo que hacemos, refiriéndose a una intervención en el amplio sentido político de irrumpir en la institución carcelaria, desde estar y mantenernos ahí con un trabajo que
por supuesto no se comprendía desde la institución, pero tampoco desde el sistema artístico en el año 2004. Como lo mencioné hace un momento, desde el año 2002, desde el año 2003, no se puede leer qué es esto que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo de esta manera. Con esto termino y quisiera continuar compartiendo las siguientes partes del libro Cómo hacemos lo que hacemos. También me gustaría que pudiéramos hablar de cómo actualmente en la YECA se está trabajando desde las diferentes nociones de intervención y cómo hemos mirado a lo largo de este tiempo las diferentes problemáticas que se dan en los grupos que desarrollan propuestas de diferentes instituciones, asociaciones, fundaciones, porque a mí me preocupa, me inquieta y me ocupa con mis compañeras que teniendo experiencia sobre diferentes temas que se vinculan al trabajo desde las prácticas artísticas y culturales con grupos, sigamos reproduciendo absurdos como la comunicación jerárquica, por ejemplo, ¿no? Que creo que esta es una piedra que si no la quitamos de en medio, y me refiero a las personas que vienen a formar a compañeras, a compañeros que han tenido experiencia y que les hace falta, por supuesto, sentarse a reflexionar, a diseñar a través de las emergencias que surgen en el terreno, y que a lo mejor quienes diseñan estos programas tienen una formación académica importante de investigación, un camino intelectual, pero no son las personas que han estado trabajando este tiempo que ha pasado en los grupos, sino que ellas y ellos buscan a partir de una teoría que es muy importante y que por supuesto en la YECA ha estado presente y estuvo presente en la formación de Fernando Fuentes y la mía, pero esta teoría para mí va a tener sentido en el hacer, en la práctica, y vamos a poder escribir mientras estábamos en el lugar resolviendo las diferentes formas de trabajar con los diferentes grupos, con las diferentes personas. Me gustaría mucho tener la oportunidad de hablar de este tema que es la organización del grupo que va a unirse a los diferentes grupos dentro de la cárcel, y cómo este libro apunta hacia reflexiones que ayudan a pensar de qué manera se pueden organizar las personas desde lo no jerárquico, que yo creo que es muy importante y que se sostiene del trabajo afectivo y de este acompañamiento, que por supuesto es un acompañamiento político, porque la YECA es un proyecto político, además de ser un proyecto artístico. En Fugarse de la Disciplina también nos referimos a este fuerte deseo de ser felices con todas las personas que están a nuestro alrededor, porque en el capitalismo hay una preocupación por estar bien y por
tener lo mejor con tu familia biológica. Y esta es una idea muy individual. A la Yeka le caracteriza esta afinidad que encontramos en todas partes con los diferentes grupos que están resistiendo desde su manera muy particular. El inmigrante que ya no quiso estar en su lugar por la situación terrible que enfrenta y que se juega la vida para ir a otro espacio. ¿Cómo yo puedo mirarme en cada una de las personas que están buscando en espacios muy complejos una mejor vida? Y a veces es tan fuerte la historia de violencia, de abandono, de exclusión que tenemos las personas, y que hay grupos donde esto es mucho más fuerte, que cuando nos encontramos, lo que buscamos en la Yeka es estar felices desde el lugar de la no violencia, desde este cambio de comunicación, que no es la comunicación que se tiene todo el tiempo en los medios televisivos, que se tiene en las canciones, donde hay alguien que pierde, hay alguien que gana. Esta dualidad que se presenta todo el tiempo y esta manera de mirar la vida de modo binario, un cielo, un infierno, y por supuesto, una víctima y un victimario. Si yo no soy la persona que me siento bien, entonces los demás no pueden estar bien. Para nosotros esto es muy, muy absurdo, y sabemos que todo el tiempo la sociedad y las instituciones funcionan de esta manera, porque también funcionan de manera jerárquica. A esto me voy a referir más adelante. Pero sí creo que esta fuga de las disciplinas, que por supuesto es la institución con sus normas, cualquier institución, ¿no? La universidad, la manera en la que te forman en un programa donde hay también una jerarquía muy bien puesta, que no nos funciona para la enseñanza-aprendizaje. Tenemos en la Yeka que desaprender. Y creo que esta es una de las fugas más importantes. No acumular, sino reflexionar sobre aquello que hemos aprendido, cómo nos ha ayudado a someternos, a dejar la búsqueda de nosotras mismas como personas con nuestras características individuales dentro de esta colectividad, para encontrar una felicidad común. A partir, como lo digo, de un proceso consciente, de un proceso afectivo, acompañado, amoroso, y que nos podamos ver como esta gran comunidad que somos en el cosmos. La Yeka hace y construye estos vínculos de comunicación y de confianza en cualquier lugar a donde vamos. Nos encontramos con la belleza de cada persona. ¿Y cuál es esa belleza? Pues son las cualidades que tiene, su sensibilidad, su manera de hablar, su capacidad, que puede ser diferente, que puede ser muy aguda en relación al trabajo con el cuerpo. Las prácticas artísticas nos llevan a encontrarnos con las diferentes sensibilidades. Entonces, fugarnos tiene para nosotros y nosotras muchos sentidos. Otro de los sentidos de esta fuga, pues está en la intervención. En una de las intervenciones,
como ya lo he mencionado, nuestra manera de trabajar con la pedagogía radical y de irnos de los límites que la misma institución te marca ha sido muy importante. Y también lo hacemos a través de la gestión cultural penitenciaria. Cuando escribimos una carta con otro formato, hablándole de manera amable y cálida a una persona, cuando esa carta va dirigida a varias personas y nos preguntan, ¿por qué no respetaron y se saltaron? Esta carta no va para todas las personas. O sea, la YECA todo el tiempo ha estado moviendo esta manera de comunicación jerárquica en el sistema penitenciario. Y cuando me di cuenta que se referían a una comunicación que primero se tenía con el personal de cultura y después con la directora del reclusorio, nos pareció y me pareció muy absurdo. Pero si nosotras trabajamos en un lugar donde quien está en ese lugar es una directora, es la persona encargada de cultura, ¿por qué no nos podemos comunicar a la vez todas? ¿Por qué tenemos que jugar a este juego que nos hace perder mucho tiempo y energía y que reproduce las relaciones de poder? Creo que esta comunicación en la YECA se ha movido y que las personas que la reciben al principio no lo comprendían y lo podían malinterpretar, pero cuando se acercaban al trabajo, cuando veían las performances, cuando podíamos hablar de cerca y cuando yo me comunicaba con ellas de manera directa, entendían que viene desde otro lugar, desde el lugar de no querer reproducir aquello que no nos ha ayudado en las comunicaciones, que ha sido una piedra que no nos permite fluir y caminar juntas. Juntas porque las personas estamos buscando un bien común. Las personas que están ahí en las instituciones tienen una tarea asalariada. Y si nosotras podemos contribuir a un movimiento en esta comunicación que mejore la situación y los procesos personales de las personas con las que vamos a trabajar, pues creemos que tiene que seguir siendo de esta manera. También esa gran fuga está, por supuesto, en cómo intervenimos sobre lo artístico, que aunque he hablado antes, creo que lo hacemos de una manera muy particular, porque cuando le preguntan a los presos en alguna entrevista, a las presas, a las personas de la diversidad, cómo se sintieron con los artistas visuales, ellas y ellos contestan de manera muy sabia sobre aquello que vivieron. No saben si es muy artístico y si fue un trabajo con particularidades de una u otra disciplina, pero sintieron y pudieron reflexionar sobre diferentes temas y pudieron desbordarse, como dice uno de los compañeros, en cómo hacemos lo que hacemos. Pudieron hablar y reflexionar sobre las emociones. Eso es lo que importa. Porque, como también lo comentamos en cómo hacemos lo que hacemos, no vamos para buscar material y hacer obra personal. Estamos construyendo con muchas otras personas a partir de nuestras semejanzas, que son las resistencias la mayoría de veces, las distintas que cada una vivimos a partir de nuestra historia y de nuestro muy particular contexto. Y por supuesto, la fuga
de esta sociedad. Creo que en un principio Fernando Fuentes y yo buscábamos salirnos de ese contexto que nos parecía bastante vacío, del contexto artístico que vivíamos, para ir con nuestras herramientas artísticas y nuestras prácticas a otro espacio donde pudiéramos sentir solidaridad, donde pudiéramos construir a partir de los ecos y de un amor compartido. Creo que así ha funcionado y así se han podido hacer muchas de las propuestas dentro de la YECA. Agradezco a mis estudiantes del curso de gestión cultural y de problemas de la gestión cultural el estar durante este semestre conmigo y poder juntas y juntes hablar de aquello que nos interesa. Quisiera contar que en el inicio de la YECA hubieron áreas de conocimiento y de saberes que se entretejieron. Cuando me estoy formando, después de haber estado en la Academia Nacional de San Carlos y de tener mis primeras bases fuertes teóricas, porque yo creo que en diseño gráfico y en comunicación visual me ayudó muchísimo el lenguaje de las imágenes y me ayudó mucho la historia de la música, historia del arte, aunque occidental, pero sí podía imaginarme cómo en distintas épocas, distintas personas se enfrentaban al concepto de creación, cómo vivían la creación. Y va a ser a partir de esta historia de precariedad que voy a tener y de la posibilidad de aplicar y de concursar para seguir mis estudios y tener una beca, que voy a tener una formación muy fuerte e importante para lo que vamos a seguir haciendo en el extranjero. El terreno de los estudios culturales, la educación artística, las distintas pedagogías y la investigación, la narrativa, las historias de vida, también por supuesto la investigación en artes, en significación, los distintos cursos y los seminarios que durante un tiempo intenso y considerable voy a tener, y también lo vamos a compartir Fernando Fuentes y yo, va a ser muy importante para el trabajo de la YECA. Nos va a dar seguridad, nos va a dar muchas ideas sobre lo que se puede hacer o lo que pensábamos que podíamos hacer. Y cuando estábamos ya con los diferentes grupos, con nuestro primer grupo de adolescentes, en una intervención artística larga, el Proyecto 64, en la Ciudad de México, va a ser muy importante todo el conocimiento y los saberes que habíamos estado trabajando con performances y con diferentes grupos. Desde el año de 1998 hasta el año 2004 que inicia la YECA, no vamos a dejar, Fernando Fuentes y yo, de estar trabajando con performance y con artes visuales, con grupos, algunos más pequeños, de adolescentes, con problemas con la ley, algunos no tan pequeños, con inmigrantes, más bien grandes, bastante grandes, con inmigrantes diferentes. Yo también voy a estar
con mujeres y con adolescentes en otros lugares fuera de México. Y todo esto va a ser muy importante para el inicio de la YECA. Van a estar las prácticas estéticas y artísticas, pero también va a estar aquella teoría que nosotros fuimos haciendo y tejiendo con la práctica constante, que hasta ahora no ha cesado y que ha estado dependiendo de la situación y de la problemática presente en el trabajo con los grupos, en el compartir con nuestros compañeros de la YECA que vienen a colaborar, en los de afuera y, por supuesto, construyendo con las personas adentro. Uno de mis estudiantes queridos y las estudiantas me preguntaron sobre cómo hacer nuestras estas lecturas que leemos de distintos temas, de investigación feminista, de historia del arte feminista, de conceptos sobre la realidad, de etnografía. ¿Cómo hacerlas nuestras para ese trabajo que hacemos con personas jóvenes, con personas mayores? Esta es una pregunta muy hermosa que durante mucho tiempo y cuando yo inicié la licenciatura nos empezamos a hacer. ¿Dónde está la praxis? ¿Dónde está la práctica? ¿Dónde está la teoría? ¿Cómo es congruente la una con la otra? Y lo que puedo responder de manera muy general, porque me podría estar aquí horas y horas, es que en la YECA estuvo la base que se va a constituir en estos años de trabajo en el extranjero y también en México, yendo y viniendo, la práctica, el estar trabajando las diferentes propuestas que se conectaban en la mente y que estaban en el cuerpo de manera muy fuerte, como este deseo que he mencionado de poder sacar el malestar que traemos, el malestar que traían estos adolescentes. Este fuerte deseo va a estar ahí atravesando todas las propuestas. Y cuando queremos compartir este hacer y vamos a la escritura y vamos al ejercicio de investigación, va a poder ser un ejercicio vivo. Y como va a decir uno de mis tutores y amigo Fernando Hernández, va a ser una investigación encarnada, porque la vamos a estar viviendo, no con la finalidad de hacer investigación, sino con la finalidad de mover ese lugar del malestar, de sacarlo de nuestra realidad y de vivir un lugar de gozo, de felicidad. Encarnamos cada una de las prácticas que habíamos tejido con las áreas de conocimiento. Fue un trabajo que se vino haciendo sin parar y que siempre, a pesar de las grandes dificultades, nos daba resultados cualitativos muy gratos, que si bien no se pueden ver en investigaciones porque no era lo que a nosotros nos interesaba, sí se depositan en la palabra, en las bitácoras, en los diarios, en los testimonios, en las llamadas, en las búsquedas después de estar juntos con las personas de los grupos.
Entonces, creo que la pregunta que podríamos hacernos es, ¿cómo se teoriza sobre la práctica? Pues cada quien lo hace con sus propias herramientas. Si yo vengo de literatura, si yo tengo una formación en filosofía, si yo vengo de diseño gráfico o de comunicaciones, o si yo vengo de el mundo del arte. Desde ahí yo puedo buscar esa escritura, esa construcción del texto. Para mí fue muy importante encontrarme con los feminismos y encontrarme con textos maravillosos donde me sentí retratada. No era lo abstracto, era esa manera muy del cuerpo, del sentir, que me llamó y que dije, así es como yo quería escribir, pero no sabía cómo hacerlo. Todavía no estaba en proceso y me faltaba mucho por recorrer, pero sí creo que es muy importante llevar nuestras ideas y las vivencias a la escritura. Trabajar desde la teoría, la experiencia, para aterrizarla en un texto que pueda dar luces a muchas de las personas que desean hacer un trabajo en comunidad. Un trabajo no lucrativo, un trabajo político, un trabajo, por supuesto, social, un trabajo activista. Creo que esa es una de las diferencias de los diferentes proyectos, los distintos modos en que ahora se busca formar a las personas para ir a trabajar con grupos en reclusión, con grupos en la calle, con grupos que están emigrando, que existe una formación y que es bueno que se tenga una formación intelectual y profesional, pero si no existe ese deseo por encontrar el bienestar y la felicidad y la construcción dentro de los grupos, creo que siguen quedando las propuestas vacías, que vemos muchos problemas que se encuentran las personas al compartir los diferentes métodos. Y bueno, pues imagino que con el tiempo, como dice uno de mis compañeros, estas personas van a encontrar un camino con las experiencias y con los tropiezos y con los sinsabores que han tenido en los diferentes grupos, y que puede la YECA conocer, porque muchas de las personas que han estado en la YECA ahora trabajan en estos proyectos. Y nos damos cuenta con mis compañeros estudiantes de lo que hace falta, de lo que tiene que suceder de diferentes formas, pero creo que sin perder de vista que estos proyectos son un proyecto de vida para una comunidad, para una gran comunidad a la que nosotras y nosotros pertenecemos. No somos tan diferentes como las personas creen. No tenemos que estar trabajando todo el tiempo con las instituciones a partir de estas jerarquías a las que ya me he referido antes, porque no funciona de esta manera. Sí necesitamos organizarnos, está claro que esa es la tarea, esa es nuestra preocupación, eso es lo que
no nos sale tan bien a mis estudiantes y a mí, porque las personas somos diferentes y tenemos que aprender a respetarnos y tenemos que desaprender muchísimo. Y creo que esto es lo que ha fallado a los proyectos. No hay una conciencia del desaprender. El desaprender a nombrar, a burlarte de aquello, a designar, acercarte a la otra persona. Creo que esta es una de las causas de que no fluyan algunos de los proyectos con diferentes grupos. Hasta aquí le dejo. Estamos hablando de un libro que nos ha brindado mucha reflexión sobre conceptos como saberes, conocimiento situado, emociones, afectividad, acompañamiento, desde el año de su publicación, el año 2008.